transmitiendo a 2.600 metros sobre el nivel del mar, frente al volcán Chinantecatl, mejor conocido como Nevado de Perú. Le saluda a su servidor y amigo Dandy Peropong, el cínico mayor, Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV. Le saluda a su servidor y amigo Dandy Peropong, el cínico mayor, Félix Morriña. Bienvenidos a los silencios estereofónicos en Más Latino TV, en una transmisión especial, una entrevista vía Zoom, como ahora los tiempos, los espacios nos lo permiten. Antaño los que hacemos periodismo en el cual no podías perder un segundo, porque un segundo valían millones de pesos. Hoy un segundo son millones de vistas. Los tiempos a los cuales estamos hoy día tendremos que adaptarnos. Y para aquellos que hemos vivido media centuria y que nos hemos educado en el análisis del nuevo mundo, el nuevo orden mundial, aquellos conceptos, aquellas palabras, aquellas formas de ser y convivir que son del más del siglo XX, queremos saber ahora cómo comportarnos en el siglo XXI. Y para eso siempre los señores telefónicos en Más Latino TV, que amamos la academia, que buscamos las respuestas a las preguntas, a veces muy capciosas, a veces muy darwinianas, a veces muy básicas, a veces de cómo con el que vas a comprar el kilo de carne, el dueño de la carnicería, uno mismo, el antiguo intelectual, tal. Cómo ser un nuevo ser humano en el siglo XXI, pasando ya los primeros 20 años, ¿no? Si nos vamos yendo por cuartos de siglo, estamos próximos al primer cuarto de siglo del XXI. ¿Y cómo comprender, tras la pandemia y los sucesos, las guerras, todo a través de la tecnología, las nuevas formas de comunicarse, las nuevas de ser, los que volvemos al tema de los que hemos transitado los 50 años y vemos las distintas generaciones, cómo nos vamos acoplando, cómo nos vamos adaptando, cómo evitamos que lleguemos a excesos, incluso violentos, para poder tener una convivencia, una salud mental, cómo tenemos que vivir con las redes sociales, las formas de convivencia. Es un universo nuevo, es como, diría alguien, un parteaguas, un capítulo más de la Biblia histórica o todas las corrientes idiosincráticas. Y si hablamos del pensamiento universal, que es una universidad, que es el pensamiento universal, es el conjunto donde aquellos años, la Torre de Babel, ¿cómo hacemos para llevar la fiesta en paz? Y tengo, afortunadamente, y por contacto de la Universidad Autónoma del Estado de México, la alma mater del mexiquense Estado, uno de los más poblados del país, uno de los más indicados, donde también hubo un parteaguas histórico, político, económico, social, al irse el grupo Tlacomulco, entre comillas, porque esos de que se van y vienen es una forma de decir, porque se transmutan, el dinosaurio también se transmuta, pero más allá de eso es también el nuevo político, las nuevas formas. Hubo un parteaguas en muchas cosas, y para eso siempre las voces autorizadas, siempre aquellos académicos, siempre aquellos que desde donde están y no siempre les hacen caso, desafortunadamente, podríamos ir avanzando hacia una mejor convivencia humanitaria. Bienvenido, Ángel. Ángel, aquí tú lo tienes, al parecer, Soleiro, pero tienes sin duda el apellido paterno que de Álvarez Soleiro. Álvarez Oyeiro, correcto. Soleiro, y además eso muy italiano, por cierto, ¿no? Entonces, Félix Morriña, en Más Latino TV, en esta entrevista exclusiva vía Zoom. Gracias por tu tiempo. Es un personaje que estudió en el MIT. Muy poco le decía antes de entrar al aire cuántos conocemos que alrededor hayan llegado ahí, porque no es solo mencionarlo y que además tengas el privilegio de ese conocimiento obtenido
lo lleves a nuestros estudiantes de las nuevas carreras en la Universidad Autónoma del Estado de México. Un abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Félix. Agradecerle a ti y a todo tu auditorio que nos escuchan. Pues bueno, ya planteé la tesis, la antítesis, lo demás, de todo lo que aventé en el escenario, primera instancia, crisis mundial por redes sociales. ¿Cómo entender eso a nuestra mexicanidad y lo que se nos avecina con las redes sociales? ¿Cómo vamos a convivir con ellas? ¿Cómo se le entender desde el comerciante que es empresario? Pequeño, pero empresario, da de comer, es ente productivo tal, que sabe que tiene un teléfono y es un arma poderosa, pero sabe también que por ahí puede resolver muchas cosas, pero al mismo tiempo perderlo todo. Claro, mira, aquí siempre hay que hacer una importante reflexión sobre el gran cúmulo de información que consumimos todos los días, ¿no? Todo el tiempo estamos consumiendo información. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes me dicen, es que no nos gusta leer, le digo, pero en realidad leemos, no saben cuánta cantidad de cosas al día por la información que nos llega. Que la calidad de lo que leemos sea otra cosa, bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Pero en realidad estamos expuestos a un gran cúmulo de información a través de las redes sociales. Y aquí hay algo muy importante que yo creo que como sociedad, como academia, tenemos que trabajar, que es una educación en cuanto al consumo de información, ¿no? Una educación desde pequeños, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? A tus hijos, a tus hijas, decirle, oye, hay que tener cuidado con estas cosas, no revelar datos personales porque puedes verte vulnerable en ciertas situaciones. Eso por un lado. Por otro, pues cuánta información las juventudes hoy en día dan por verdad, ¿no? Simplemente por verlo en un video en redes sociales, ¿no? Hay un dato que a mí me sorprende mucho. Hoy, por ejemplo, desde el año pasado, un documento que hace una empresa que se llama HotSuite y We Are Social, sacan un documento que se llama Digital y ese documento año con año nos habla de los hábitos de consumo de las personas en Internet. Lo hacen a nivel global y de por cada país. Y en el caso de México, nos dice que 7 de cada 10 búsquedas, las juventudes, te estoy hablando de entre 14 y 19 años, 7 de cada 10 búsquedas las realizan en TikTok, ¿no? O sea, ya no, ni siquiera Google, ¿no? Que todavía nos da una generación de que buscamos muchas cosas en Google o en algún otro buscador. Las juventudes en ese rango de edad lo hacen, 7 de cada 10 lo hacen en TikTok, ¿no? Lo utilizan como un buscador para sin fin cosas, ¿no? Y si bien en TikTok hay muchos especialistas, personas expertas en diferentes materias que crean contenido de valor, también hay otras que no lo son, ¿no? Y que muchas veces es información que pone en peligro pues, nuestra integridad, que pone en peligro muchas cosas, ¿no? Y aquí es la siguiente reflexión que yo quiero hacer. La percepción que nosotros tenemos de la realidad es muy distinta a la de las redes sociales, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado que a lo mejor vamos a un restaurante y el ambiente es totalmente diferente a lo que me muestra la persona que yo tengo al lado y que le está tomando una foto, una historia a su comida o con la pareja o con los amigos, amigas a los que van? Y literal, me ha tocado ver que nada más actúan como 10 segundos, ¿no? Contentos, ¿no? Se acaban los 10 segundos, cero interacción entre las jóvenes, nada más como para, pues sí, como para registrar en sus redes sociales que le están pasando increíble, que le están pasando padrísimo, pero la realidad es totalmente otra, ¿no? A lo mejor yo que consumo esa información de esa amiga o de ese familiar, digo, uy, está padrísimo la fiesta, pero en realidad fueron los 10 segundos que les tomó grabar ese microvideo para crear otra realidad. Incluso cuántos videos hay de personas que hasta te dan consejos de cómo aparentar que estás de viaje, ¿no? Ahí con
como una botella, a lo mejor del detergente, no sé, que para aparentar la ventana del avión en sí. ¿Cómo se juega mucho con alterar un poco la percepción de la realidad a través de las redes sociales? Y que si hacemos la reflexión, pues es una estrategia que se viene desde hace muchos años en diferentes medios, como la televisión, ¿no? Que justamente nos muestran una ficción muy alejada de lo que es la realidad, ¿no? No, Y las incluso, personas, perdón sí, Ángel, me recuerda los que venimos de la cultura y nos enseñaron el falso documental, y vamos más atrás, el teatro pánico jodorowskiano y el shakespeariano, inclusive, el de esta farsa, ¿no? claro. O sea, sin saber la gente hace arte, pero sin un objetivo fin académico, nosotros la llamaríamos así académicamente hablando, pero in situ, a priori, lo banal, ¿qué significaría hoy día la humanidad en torno a ello? De nada sirve una expresión bellísima que antes nos podría llamar la atención o a la mexicanidad, los dichos de la abuela y que no te cayó el 20 como antaño, cosas así que son de Ah, agilidad mental. Es otro tipo de agilidad mental y quiero ver yo el lado positivo o hacia qué tipo de vacío nos enfrentamos. sí, el jugar mucho con esta percepción, hay que tener mucho cuidado, por eso yo creo que hay que fomentar mucho la educación de cómo nos expresamos, de qué información consumimos en redes sociales, porque aquí hay otra cuestión. Si tú entras a tus redes sociales, vas a tener una percepción de la realidad muy distinta a la mía, por ejemplo, ¿no? Sin O a la duda, de un estudiante de 15 años, ¿no? Porque el mundo, pues, el algoritmo, vayamos, ¿no? Que muchos especialistas hablan de las redes sociales, pues en realidad es algo muy sencillo. Te muestra información de acuerdo a tus gustos, intereses y perfil personal, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando doy talleres o entrenamientos a equipos de alta dirección y quieren hacer, como hace rato comentabas, un manejo de crisis derivado de redes sociales, les digo, es que no es una crisis. A ver, hay que tener herramientas para medir si ese es, contenido que tú ah, vistes es eso o nada más por tu percepción, como tú eres gente de medios y que estás monitoreando y que haces una síntesis informativa y que sigues diferentes medios, columnistas, etcétera, pues cambia mucho tu percepción, ¿no? Pero, ¿qué está viendo la gente a la que están gobernando o a la que están representando, ¿no? Realmente sí acabas es de una decir, crisis. acabas Ujú. de abrir una gran caja, Ángel, que vamos muy bien en el timing, pero se viene una de las preguntas nodales de esta bella entrevista, es precisamente lo que acaba de decir. Demasiada saturación informativa. Yo mismo le decía yo en pandemia, siendo periodista, me decía, no, no te estás Sí, dando un balazo en tu propio pie. Digo, no. En salud mental tienes que saber escoger qué vas a escuchar y qué vas a creer. Yo en este momento con el tema de que Trump y el bombardeo y luego lo de TikTok y luego lo que los chinos, tal, eso es en mi cabeza de tanta información. Salgo a la calle y la gente me dice, tómate una chela, aliviánate. Digo, qué bueno que no tienes este background que yo, porque yo todavía lo tengo que procesar y como yo como medio de comunicación tengo que ser prudente de no crear pánico. claro. Sí, o sea, es sorprendente ver cómo, sobre todo, y en todas las edades, ¿no? Hay quien dice, oye, es que, por ejemplo, los adultos mayores caen mucho en fake news, ¿no? Realmente yo lo he visto en todas las edades, en todos los grupos de edad que consumen algo, y cómo juegan con esa alteración de la realidad. O sea, ha habido casos en países donde por una falsa noticia, ¿no? Crean un video y dicen, oye, es que, imagínate un ejemplo aquí en Toluca. En este momento está haciendo erupción el Chinantecas, ¿no? Y lo Ah, mandamos por WhatsApp y por Insta y todas las plataformas.
y en verdad corremos riesgo de crear un pánico y una psicosis por una noticia falsa, aunque la gente dices, bueno, yo salgo y me puedo asomar a verlo, en realidad por verlo detrás de un dispositivo, sí te va a jugar una treta oye, es que sí es cierto, no, mira, toda la gente lo está compartiendo, tiene muchas reproducciones, ¿no? Mira, me lo mandó mi tía, me lo mandó mi hermano, me lo mandó un maestro de Entonces la... Orson Welles y Julio Verne van a tener más éxito, Así es, porque sí están creando ese panic room, y es así cierto. es correcto, ¿no? Y ahora, ¿por qué estamos haciéndolo? Afortunadamente la tecnología no lo permite, que es para mí es la importancia de todo esto. Son herramientas que nutren a la humanidad. Pero Pues llegará un sí, momento que diría los especialistas hasta en ciencia ficción y demás, pues ya te está claro, comprobando que hasta un robot puedes enamorarte de alguien que no existe. claro, sí, 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 cuántos casos de adolescentes que pues son víctimas, ¿no? De trata porque detrás de la pantalla piensan que ya crearon una relación o un vínculo con otra chica u otro chico de su misma edad y no, pues son adultos, ¿no? Que justamente lo hacen con otro fin, ¿no? Aquí en ese sentido, ¿qué es lo que hay que luchar? Yo lo veo en dos sentidos. Uno, velar por más organizaciones que verifiquen esta información y que a las y los usuarios nos pongan en alerta de, oye, este contenido ya se hizo, y ha habido ya muchos ejercicios de eso, ¿no? Sobre todo en campañas electorales, ¿no? Lo Ajá. instrumentan muy bien y dicen, mira, esto que dijo no es cierto, pero en realidad no hay como un organismo ni en ningún orden que nos diga, mira, esto que está saliendo es falso, ¿no? Salvo que algún medio lo retome y salga a aclararlo, ¿no? Porque ya hay una investigación de rigor periodística, pero imagínate cuánta información hay donde requerimos que las plataformas de redes sociales acudan a más organizaciones que justamente puedan validar y verificar esa información. Obviamente, por otro lado, están las personas que dicen, no, es que eso es censura y eso es lo que digo y entra este gran debate que hay, pero yo creo que sí tenemos que velar porque haya más organizaciones e instituciones que verifiquen lo que estamos consumiendo, sobre todo aquellos contenidos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, su salud tanto física como emocional, cuántos de estos los famosos retos que hacen juventudes, ¿no? Y que ponen en peligro su vida, o recomendaciones, yo he visto, bueno, me ha pasado hasta conocer personas, oye, es que vi la receta que encontré en TikTok de cómo lavar mis trastes de una mejor manera y la combinación de todo lo que decía el videíto, pues es una bomba química corrosiva que te irrita la piel, ¿no? Terriblemente, por citar un ejemplo. Entonces, damos por hecho, ¿no? Pues es que lo vi en tal plataforma, lo vi en TikTok, lo vi en Instagram, y sí está muy bueno, y sí sirve, y mira, se tomó esto para bajar de peso y le funcionó. O sea, realmente sí yo veo una carencia de poder verificar y que somos muy inocentes o a veces muy incrédulos, porque como ya está en una plataforma de red social y te lo acredita con tantos likes, tantas reproducciones, o que ya salió una persona famosa hoy conocida como influencer y ya me dijo que esa cremita es la más maravillosa, o que si hago este reto me va a ir mejor, y muchas víctimas de estafa, ¿no? Hoy, y adentrando un poco al tema, ¿no? Con todas las herramientas que hay a partir de la inteligencia artificial, pues editan videos, ¿no? Donde pues ya no es Ángel el que está hablando, sino están usando mi rostro, están usando mi voz para alterarla y hacer un video y que solo las personas que tienen una educación visual en el ojo dices, no, pues ese video está editadísimo, ¿no? Es falso. Ese audio suena robotizado, la voz, ¿no? Pero hay muchas personas que caen en eso. La última que apenas yo descubrí hace unos días es que a través de una herramienta basada en inteligencia artificial, recopilan igual datos sobre tu voz y lo que hacen es mandarle a tus contactos eh, una solicitud de dinero, por ejemplo, oye mamá, préstame porque fíjate que se me descompuso el coche y no traigo dinero.
transfiéreme esta cuenta porque la mía la perdí. Es decir, inventan una muy buena historia para pedirlo, pero como es tu voz, ¿no? Sí, tu familiar la da por hecho. Y para eso, para cometer un sinfín de crímenes, delitos y demás, lamentablemente lo están utilizando para esa finalidad, ¿no? Porque al final, estas herramientas que hoy existen, que si bien hay unas muy sencillas para generar imágenes y decir, oye, es que yo quiero una imagen que tenga un coche rojo y un arbolito detrás y eso, y te lo crean en cuestión de segundos, también hay otras situaciones demasiado complejas que todavía como humanidad no vislumbramos el reto que implica la inteligencia artificial. En términos de seguridad hay muchas herramientas que en cuestión de segundos adivinan el password de una cuenta de correo o de la alarma del coche porque ya clona la señal del control y solo el que va a delinquir está escondido y ya tomó esta señal. Es decir, hay ejemplos, podríamos estar hablando horas y horas de eso, pero a lo que voy con esta reflexión es que sí, la inteligencia artificial todavía no vislumbramos hasta qué punto pueda ser perjudicial para la humanidad. Si bien hay muchos beneficios, y que puedo citarle dos de ellos, uno es en el campo de la medicina, por ejemplo, en donde como se puede procesar ya grandes volúmenes de información con múltiples variables, que esto hoy en día es muy complejo, con inteligencia artificial, todas estas variables le pueden indicar al profesional de la salud con base en un historial, oye, esta persona tiene cierta probabilidad de desarrollar cáncer, ¿no? Y detectarlo a una etapa súper temprana, ¿no? Y otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Simplemente haciendo un análisis del histórico de ensayos clínicos, ¿no? De sangre, etcétera, ¿no? Con la pura historia clínica del paciente se pueden hacer proyecciones de qué enfermedades ya presenta o va a presentar o cómo se está desarrollando, ¿no? En ese campo, pues es sumamente benéfico, ¿no? A las y los emprendedores, pues les ayuda a ahorrar mucha chamba, ¿no? En temas contables, por ejemplo, apenas yo veía una, oye, es que ya no necesitas a alguien que te haga la contabilidad, con esta herramienta pum, lo haces en tiempos muy cortos, ¿no? Y así podemos ver muchas herramientas que la inteligencia artificial ayuda. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? El lado que se puede utilizar para hacerle daño a las personas, ¿no? Y daño a la Justo, humanidad en sí, justo, ¿no? justo Ángel, Sí, perdón este corchete paréntesis porque es importante. Pareciera que nació para el lado oscuro de la luna, pero bien aplicado es la salvedad, que es para donde tiene que ir. El miedo a esas herramientas es que nuestra información caiga en manos que no. Imagínate, acabo de decir algo importantísimo, que el IMSS o cualquier, yo que tengo la fortuna de cuidar a mis padres de tercera edad en fase terminal, el que por X o Y nada más yo tengo que mandar en un clic su historial para que le salven la vida. claro. O Sí, sea, ¿no? hay muchísimas cosas que son bellísimamente importantes y que para eso nacieron y que por sobre todo también tuvieron que pasar por la milicia del mundo, primero ante todo, para que esto fuera verificable. O sea, si cuando a mí de repente me dicen que no se sabe de dónde viene, claro que sí, solo que no es oportuno decir la información en ese momento, pero que se sabe, se sabe. Claro. Sí, hay muchas herramientas, ¿no? Ya apenas veía, por ejemplo, en la aeronáutica. Me decían un especialista, dice, es que hacerle un mantenimiento a un avión para detectar cuántos puntos de seguridad tienen o hay piezas que reemplazar que comprometen la seguridad del avión, lleva alrededor de 2 semanas, ¿no? Hacerlo. Con inteligencia artificial hay herramientas que te lo checan en cuestión de minutos, ¿no? Una serie de instrumentos Wow. donde a lo mejor el ingeniero o la ingeniera especialista en ello ni siquiera había, y si bien Ven. tienen mucha Ah, experiencia, pero a lo mejor nunca se les había ocurrido esa posible falla, ¿no? Lo mismo con los autos, lo mismo con muchas herramientas que al final del día utilizamos para desplazarnos,
en temas de movilidad, en temas de muchas cosas, y cómo te ayudan a diagnosticarlo, ¿no? Ahorrarte todo ese tiempo que le llevaría a las personas o a un equipo multidisciplinario el detectar, ¿no? Esas fallas y que puede eventualmente salvar muchas vidas. Como dices, ese lado, esa cara de la luna, pues es muy benéfico, ¿no? Y obviamente yo le he visto ahora la gente que se dedica al tema financiero, ¿no? Con herramientas de inteligencia artificial ya te dice qué criptomonedas operar, qué acciones, cuál es la tendencia y tener un margen de utilidad ya proyectado, ¿no? Sin ser un experto en eso, ¿no? Dices, wow, o sea, dices, ya no necesito al broker, al especialista. Lamentablemente eso es lo que también a mí me preocupa, que la gente dice, mira, yo ya no necesito ir al médico porque ahora ya hay herramientas que me dicen 3, 4, 5 puntos de mi análisis de sangre. Y apenas yo veía ese ejemplo, dice, oye, es que te vas a hacer unos análisis clínicos de sangre, lo metes en la aplicación y ahí te dice el diagnóstico de lo que tú tienes. Le digo, oye, ¿y cuándo vas al médico para, pues como hacer doble check, ¿no? No, pues ya con la aplicación listo, le digo, oye, wow, yo creo que también no podemos desplazar a las y los especialistas que te validen eso, ¿no? Que siempre haya la intervención humana y que yo a veces siempre veo ese riesgo que implican estas nuevas herramientas, que damos por hecho que nos van a resolver muchas cosas. Y yo mi consejo siempre es, no, pues que siempre vaya acompañado de la visión, ¿no? De el análisis también de un experto, una experta en la materia y no nada más lo dejemos a estas herramientas, ¿no? Pero bueno, aquí qué es lo que tenemos que luchar por sensibilizar a nuestra sociedad, a la población, que hay muchas herramientas que en verdad comprometen nuestra seguridad y que yo no veo ni desde la parte legal, legisladoras, legisladores preocupados por ello, no veo instituciones que también estén haciendo énfasis en ello, simplemente como que nos Estamos surgió, varados, ¿sí? es, Estamos varados, ¿verdad? nos bombardearon un montón de herramientas y no sabemos el verdadero Sí, poder. ¿Y qué creen? nos sirvieron la mesa que pedimos, Así es. pero no nos enseñaron a comerlo. Exacto, ¿no? Y hay mucha variedad en el menú, ¿no? Ni siquiera saben para qué es cada No. cosa. Entonces, en términos de seguridad, sí es de miedo, ¿no? Yo apenas tenía, por ejemplo, una reunión con gente de la Policía Cibernética de Ledomex. Les decía, oye, ¿ya viste esta herramienta ABCD? No, no la conocíamos, pues actualizarse, ¿eh? Porque eso pone en peligro. Bueno, hay herramientas que vulneran, por ejemplo, las cámaras de seguridad de C4, C5 y que no requieren grandes conocimientos en el tema. Eso es a lo que voy, que estas herramientas desplazan un poco a especialistas en la materia porque son herramientas que ya están diseñadas justamente para causar o vulnerar un sistema de seguridad, ¿no? ¿Sabes por qué el destino me hizo buscarte? Ayer hablando a mis grandes amigos, contactos, Sí, veteranos sí, de sí. guerra como mi Paco Muñoz, cuando leí y luego en noticia a nivel nacional que tenían el mejor módem del mundo en la cárcel en Sinaloa. Tienen un Musk ahí, tal, que cuesta 114,000 pesos mensuales y estaba en la cárcel. Sí, Dije, no. no, pues ya bailó Berta la cumbia aquí, porque dije entonces de qué se trata. Si ellos tienen eso, no les interesan mis 2,000, 3,000, 5,000 en el momento, porque todo para ellos suman. No, están o sea, están en el mundo y más allá. Entonces, digo, a ver, ¿para dónde? ¿Cómo protegerse? ¿Qué subir? ¿Qué hacer? Ahora que ya las universidades, en tu caso, que del MIT llegas y a la UAMX y tal, te digo, ya se nos va a acabar, nos quedan 3, 4 minutos, pero sé que no nos va a alcanzar, pero nos va a dar tiempo para otro momento que espero que sea continuo y si me lo permites, dependiendo de tus tiempos.
porque mínimos consejos de cómo salvaguardar día a día y qué publicas, qué no tal, y además muchos de la vieja escuela me dicen, esa información está mal colocada. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona el Colegio de México? ¿Cómo funciona el Colegio Nacional? O sea, todos nuestros órganos que nos han formado, que somos los estudiosos y difusores del pensamiento universal para con nuestros comportamientos sociales, económicos y tal, los fenómenos y todo lo que nos tenemos que dedicar a estudiar, de repente tenemos toda esa valiosa información, pero pues donde la colocas no es el lugar indicado, porque ahí nadie la va a leer, no, o sea, Claro. no vas a tener likes, no vas a tener tal, pero la información es valiosísima. Sí, eso también es una cuestión meramente, yo lo veo de educación, donde se prefiere un video donde una persona hace el ridículo y la gente se burla de ello, a un académico que explica una información valiosa y de manera muy resumida y sucinta, ¿no? Sí, ese hábito de consumo, sí, sí es preocupante porque te das cuenta de los contenidos que consumen las juventudes, las personas y demás, ¿no? Contenidos meramente de ocio, de entretenimiento, que incitan a la violencia, que incitan a muchas cosas. Y por otro lado te das cuenta, como decíamos, oye, el ejemplo este de la cárcel de Sinaloa, y hay que decirlo, o sea, el crimen organizado en México tiene mayores herramientas de ciberseguridad que cualquier agencia gubernamental o cualquier entidad gubernamental en México. Están muy Pues sí, avanzados en ello, ¿no? Están muy avanzados en ello y cómo el gobierno se ve desplazado en eso, ¿no? Y la seguridad de las personas, ¿qué consejo yo siempre daría al manejo de redes sociales? Evita, en la medida de lo posible, publicar cosas que hagan referencia a cualquier dato personal tuyo. Y yo sé que nos gusta publicar nuestras fotos, nuestras selfie, pero pues tu misma fotografía eh, ya es un es tu dato condena, personal, es tu ¿no? condena. Exacto. Hay, por ejemplo, una herramienta que yo pongo ahorita. Es una herramienta que lo que hace es entrar a tu perfil de redes, analizar todas tus fotos y videos y te obtiene cualquier dato personal que haya. Oye, es que en el reflejo de los lentes se ve su credencial del INE, su Sí, sí, pasaporte, sí, su sí, tarjeta sí, bancaria. sí. Y en lugar de echarte 10 horas tú analizando el video, la herramienta te la hace en minutos, ¿no? Y dices, wow, o sea, y esa información que yo tomé, dice, oye, gente que se dedica a cometer extorsión y demás, pues sí es que la foto de fondo se ve el coche que traes, el reloj que traes, el nombre de tu calle, el uniforme de la escuela que portan tus hijos, tus hijas, y todo eso nos hace hiper vulnerables, ¿no? Entonces, nosotros mismos somos los que abrimos la puerta a las personas que nos quieren hacer daño. Entonces, yo que recomiendo siempre, sobre todo a las juventudes, restringe tus redes sociales, ¿no? O sea, no las hagas públicas y si las decides hacer públicas porque tu intención es ser influencer o dedicarte a otra índole, pues evita justamente publicar algo que te vincule de manera personal con tu familia, con algo que te ponga en peligro, ¿no? Porque siempre eso no sabes del otro lado del dispositivo, pues quién está buscándote hacer daño, sobre todo por todas estas herramientas tan tenebrosas que hay y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y que nosotros mismos somos los que pues damos esa puerta de entrada. Tú mismo publicaste que estabas muy feliz porque ya tu hijo, tu hija egresó y publicaste todo, más de 80 fotos de donde le entregan su diploma y sale la escuela y salen los compañeros y rápidamente alguien te hace un perfil socioeconómico para posteriormente extorsionarte, ¿no? Y darte datos muy precisos, ¿no? O cuando se vulneran las bases de datos, yo lo veía en los ayuntamientos del predial, por ejemplo. Y ahí están los extorsionadores con la base de datos. Oiga, usted vive en la calle tal y fulano de tal y su predio mide tanto, lo estamos vigilando. No, y maestro Ángel, Sí, Ángel Collero, estamos hablando del crimen domesticado. así es. Imagínate asesinos seriales, No, tal, no, enfermos, psicópatas.
que para el lado, ahí sigue ganando el lado oscuro de la luna, homenajeando a Pink Floyd y a la bella música y al arte que nos salva. Ya va a acabar. Yo quiero seguir en contacto con usted. Esto para mí es un parteaguas muy importante porque muchos consejos, ya con calma hablaré con usted porque yo le brindo mi programa 15 minutos para consejos muy, muy nodales. Usted que da, eso a mí me dignifica porque alguien que puede estar de sombrero negro está de sombrero blanco. ¿Cómo el periodismo debe cubrir esto? Al mismo tiempo, ¿cuál es el marco de legalidad real en el que nos movemos? Por un lado, ¿qué protección tienen los periodistas? Reporteros Sin Fronteras ha dicho que México